estupenda escritora colombiana Carolina Sanín publicó en el año 2020 en Colombia su novela Tu cruz en el cielo desierto. El año pasado apareció reeditada en Argentina bajo el sello Blad y Ríos. Se trata de una novela que gira en torno a la relación sentimental entre dos personajes que nunca llegan a encontrarse físicamente, es decir, que construyen su relación a través de la virtualidad, construyen su amor a través del lenguaje. Narrada desde la perspectiva del personaje femenino, la novela nos confronta con una serie de cuestionamientos como las relaciones en estos tiempos actuales, en estos tiempos de carencia de compromisos, algo que ya habíamos leído en el libro de Bauman, El amor líquido. Pero justamente sobre esta estupenda novela que yo recomiendo, conversé con Carolina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero contarles que la novela la pueden encontrar en Lima en la librería Book Vivant, que está en San Isidro, en la calle Miguel Dazo. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Carolina Sanín, aquí en Letra Capital. Hola Carolina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela, Tu cruz en el cielo desierto, eh, que salió publicada en Blad y Ríos, ¿no? Que es la edición que yo tengo, ¿no? Sí, No sé sí, si ha habido otra edición. sí. Gracias, Carlos. Sí, la novela se publicó primero en Bogotá, la publicó la editorial Laguna en Bogotá y luego Blate Ríos, que la publicó en Argentina y en España al año siguiente. Sí, Bueno, entonces, yo he disfrutado mucho la novela, y bueno, tengo muchas inquietudes que hacerte respecto a mi lectura, ¿no? Eh, pero quisiera empezar un poco con algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, ¿no? Que es cómo se originan los libros, cómo se originan las novelas. De repente, si tú recuerdas ese primer instante en que de repente a partir de una imagen, ¿no? O una idea que va germinando, nace esta pues, historia. O... pues esta novela es una novela autobiográfica realmente que escribí a partir de la experiencia allí se relata, que es la experiencia de un romance a distancia, de un romance con un hombre a quien nunca vi y a quien esperaba ver. La narradora, pues que soy yo, me parece un poco absurdo en estos casos distinguir la narradora como si fuera quién sabe qué entidad extraterrestre. Yo esperaba, durante el tiempo en que estuve afectada por esta pasión, digamos, esperaba en algún momento el encuentro, ¿no? Con este hombre que conocí por Twitter y con quien sostuve un romance más o menos expuesto en Twitter y luego siguió por, no sé, pues por WhatsApp, llamadas, videos, etcétera. Y entonces es una novela en la que cuento eh, de ese enamoramiento y de esa ansia y desilusión. Y a la vez pienso sobre el amor romántico, entonces pienso sobre Don Juan y pienso sobre Romeo y Julieta y escribo sobre varias obras de Shakespeare. Además, en esa misma época yo hice una performance en un Salón Nacional de Artistas, entonces cuento sobre el performance y hablo de, qué sé yo, es como la crónica de unos cuantos meses de mi vida durante los que duró ese romance, pero también pasaron otras cosas, ¿no? Es un libro que también tiene algunos pasajes, digamos, de reflexión sobre eh, temas, sobre robar, por ejemplo, sobre la resurrección de Jesús, por ejemplo, sobre la cruz. Se habla mucho sobre la cruz también. Entonces, ese es. Ahora que mencionas eso, digamos, los temas que aparecen en el libro, pensaba un poco en la estructura que tiene el libro, ¿no? Es una historia en que se va desplegando, no necesariamente con una línea argumental, digamos, convencional, sino a partir de una serie de reflexiones que la narradora va haciendo. Sí, sí, en general yo descreo o no descreo, pues hay gente que lo hace estupendamente y que lo disfruto mucho, pero en mi caso no me interesa tanto
o tal vez sea también incapacidad, el desarrollo de una trama. Es una novela que no plantea una trama y unas tensiones que la narrativa tenga que resolver. Más bien está construida, en vez de en torno a la trama, a la idea de, pues, al tema, ¿sí? Entonces, em, se reflexiona sobre un tema y se elabora un tema y luego se buscan busco pues las asociaciones de ese tema, con qué más se asocia ese tema o qué imágenes el tema requiere para desarrollarse o para ser explorado por determinados caminos. Y entonces es eso, digamos que en ese sentido, Carlos, el desarrollo del libro es más ensayístico que narrativo. O sea, narra cosas, hay una historia, que es la historia de este amor, pero la estructura que se va formando, que se va definiendo, es una estructura que atiende más a un problema que a una trama, y en esa medida o en ese sentido es que digo que es ensayístico su forma de ser. Ujú. Sí. Ahora, como dices, a pesar de eso, obviamente hay una historia, que es la historia de este amor, pero claro, Sí. como mencionabas tú, es un amor, digamos, virtual, ¿no? Y más Sí, bien que se va construyendo, pienso yo, a partir del lenguaje. sí, sí. Entonces en el libro pienso en eso también, en cómo realmente muchos amores se construyen es a partir del lenguaje, y nuestra tradición romántica, nuestra tradición de literatura de amor, la tradición de la lírica, pues trata de eso, del amor que se construye en el lenguaje y que se construye como una canción a la amada o al amado. En el libro hablo mucho o hablo un poco, en realidad ni me acuerdo cuánto, de la vida nueva de Dante y de la inauguración de esa literatura confesional, que es como una confesión erótica, y que es también la crónica de la transformación del hombre enamorado en poeta, es decir, en un hombre que puede ser inmortal porque se ha dado una nueva persona, que es la persona del poeta, gracias a estar enamorado. Y entonces trato de reflexionar sobre eso a la vez que hago pues una especie de homenaje en el libro, y de pensar también en darle la vuelta a eso, en cómo la amada no es solamente una amada, como es Beatrice en la mayor parte de la obra de Dante, sino también una amante que también es a su vez poeta y escribe un libro, ¿no? Entonces, como eso también de hecho está en el romanticismo, y está en el romanticismo desde su nacimiento. Pues la misma Beatriz era súper activa porque es la que termina llevando a Dante a la gloria y al cielo, pues. Pero cómo activar eso literariamente haciendo de la amada una autora, ¿no? Entonces me quería, pues, pensar en eso y observarlo allí. Ujú. Porque, claro, también lo que encontré en el libro son reflexiones respecto incluso a la misma escritura, ¿no? Sí, Pensando en el lector, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que subrayé eh, que dice más o menos así, querer que él, refiriéndose al lector, vea la imagen que yo esté viendo, en la sí, imagen que vea la cosa que yo no sabré jamás, ¿no? Quiero sí. ese jamás, ese no poder saber. Sí, porque entonces esa reflexión sobre el amor y sobre conocer a otro, y conocer a otro virtualmente, a otro solo a través de leer, o principalmente, o al menos inicialmente a través de leerlo y de ser leída por él, pues te lleva a pensar en que esa es la condición del amor con el lector o con la lectora, ¿no? El lector y la lectora también es un romance virtual, siempre ha sido, ¿no? Como sin contacto físico. Y entonces, ¿cómo puedes entrar en vincularte con la lectora tratando de
ponerle una idea o una imagen en la imaginación, que sea una idea o una imagen que a la vez sea un espacio en el que te puedes encontrar con él o con ella, ¿no? En esa tercera cosa que no es ni ella ni tú, pero que tú has concebido, allí pueden encontrarse. Pero la versión que el lector o la lectora tiene de ese lugar del encuentro es una versión que también es ajena y desconocida para ti, porque nunca sabrás pues cómo te está leyendo exactamente o qué se aparece en su mente o dónde se aparece él o ella en el momento de estarte leyendo, en qué ámbito se crea con tu texto, ¿no? Ujú. Entonces eso. También, digamos, esa ya es una interpretación mía, quizás me corregirás, pero eh, también siento que hay como juegos de espejos en la novela. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre pensar cuando la narradora habla eh, de su visita al psicoanalista, ¿no? Que está en el libro, eh, Sí. y en la visita al psicoanalista además le habla al psicoanalista sobre el libro. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, esto es algo que ya se ha vuelto un poco común, desde luego, pero lo han hecho y lo hacen muchísimos escritores y a veces es un recurso, de hecho, no muy sofisticado, no muy pulido, pero y es viejísimo. Y de hecho, la misma vida nueva es eso. Digo, el libro de Dante que eh, es, digamos, la tradición en la que quisiera inscribir mi librito, que es los libros que sabe que se están haciendo, ¿no? Y entonces la comunicación de el autor con la propia obra que está haciendo, que es un recurso súper común en los poemas de amor del Renacimiento y del final de la Edad Media, ¿no? ¿Te acuerdas esos poemas de Petrarca o de que son casi que canción, ve y dile, ¿sí? Tal, es esa conciencia del libro que cuenta cómo se va escribiendo. Oh, sí. Ujú. Ahora Y también, como tú dices, perdón, y como tú dices, sí, es un juego de espejos con el que, como con cualquier juego de espejos, buscas dar o darte esa sensación o esa esperanza o esa ficción de la infinitud, ¿no? El reflejo que se refleja, pues es la imagen más corriente de lo que no acaba. ujú. Eh, Después también pensaba, bueno, mientras leía la novela, que de alguna manera refleja cómo se dan las relaciones, digamos, en estas épocas, eh, digamos, contemporáneas, ¿no? En el sentido de la ausencia de compromiso, digamos, ¿no? Porque, digamos, se Sí, me ocurre ahorita un diálogo en la novela donde la otra persona le dice a la narradora algo así como, yo te dije que tenía ganas de verte, pero eso no significa que quería hacer planes para verte o algo así, si la memoria no me falla. sí, 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 algo así. Y claro, esa es otra cosa que está en la novela y tú lo has dicho muy bien, la falta de compromiso con el deseo, ¿no? O sea, hasta qué punto el deseo compromete y hasta qué punto el deseo es solo la palabra del deseo, es solo nombrar al deseo, pero no constituye ni una promesa ni siquiera una intención. Y cómo las palabras pueden llevar, incluso si son declarativas, pueden ir sin intención de hacer realidad, de, de construir el mundo. Y entonces también yo creo que el libro se puede leer pensando en eso, mucho después de escribir el libro leí Amor líquido de Zygmunt Bauman y entonces y creo que mucho de lo que pasa ahí de ese amor que en realidad no es amor y ni siquiera es deseo, que es como apetencia, ¿sabes? Que es como circunstancia y apetencia, lo refleja pues Bauman, o lo había reflejado pues Bauman ya, solo que yo no lo conocía, lo había entendido perfectamente en ese libro y es una condición pues que supongo que se agudizó o se intensificó a partir de la pandemia y a partir de que nos hicimos a la idea, nos resignamos y acogimos las circunstancias de no vernos o de vernos menos y de no tocarnos y de no hacer relaciones comprometidas, ni estables, ni de la vida, ¿no? No el amor no como el vivir con el otro, no como esa conjunción, sino como
parte de una red de conexiones y no como un sí, compromiso, Ujú. no como la idea de una vida compartida, sí. Y Ujú. entonces sí, entonces en el libro también es sobre ese tipo de amor. Y en el caso, digamos, del proceso de escritura, eh, hablamos hace un momento de la estructura, ¿no? Que al no ser una trama, digamos, convencional, se va elaborando a partir de las reflexiones de la narradora, ¿no? Que, como tú dices, pues le da un tono también ensayístico. Eh, ¿Cómo fue plantearte esa estructura, digamos? En este caso, ¿fue más intuitivo o de todas maneras haces Siempre, una especie de siempre, mapa? Ujú. o de todas maneras, ¿qué? Es que no, ¿O no te haces oigo un bien. mapa previo, No, no lo hago. O sea, tengo muchísimas anotaciones y yo escribo a partir de notas y a partir de conexiones y la manera como, te decía antes, como se va mostrando que un hilo sale del tema para desarrollar alguna parte o algún aspecto de ese tema y luego sale de allí otro hilo para desarrollar otra y vuelve. Es esa especie de hacer un entramado temático lo que me interesa. Y así se va formando con el pensamiento, con la investigación, digamos, sobre un tema. Investigación no quiere decir que haya una investigación bibliográfica, sino con el pensamiento sobre un tema va determinando, sobre el tema va determinando cómo se forma el libro, ¿no? Va determinando pues todas las ventanas, como las estancias del libro. Es como si fuera, no sé, un hormiguero. El otro día veía la estructura de un hormiguero. Entonces es un poco así, como conductos y bolsas. Eh, y de todas maneras hay avenidas y calles y bolsas como digo hormiguero, como puedo decir, cualquiera de nuestras estructuras se hace así, ¿no? Con caminos y estancias, caminos y estaciones, y entonces queda así. Eh, un poco para terminar, Carolina, eh, proyectos a futuro, ¿se puede hablar Sí, de ello? sí, pues justamente acabo de entregar un libro nuevo, que es un libro que de alguna manera no continúa, pero sigue por el mismo camino de Somos Luces Abismales, que fue un libro que publiqué en el 2018. Y es una serie de textos que son ensayo y narrativa y poesía que mezclan esos géneros, ¿no? Y transitan por esos géneros y como que no, y respetan la división entre esos géneros. Son textos de distinta extensión, algunos autobiográficos, otros más de ficción, pero ahí va también con ese pensamiento del ensayo. Ujú. Sí. Estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Carolina. Siempre es un placer No, conversar gracias contigo. a ti. Muchas gracias por escucharme y por leer el libro. Chao, Carlos.